Diego, que está, digamos, encargado, digamos, Dan, HL7 Internacional funciona en general con dos líneas principales, digamos, una que maneja Dan, que es la definición del estándar, y otra que maneja Diego y Viet, que tiene que ver con la implementación del estándar, la división de implementaciones propias del estándar. El año pasado le invitamos a Viet y a Diego, y este año repetimos con Diego, pero en este caso lo trajimos a Dan. Y cuando le pedí a Diego, digamos, ¿qué podemos compartir hoy, digamos, hoy ya desde su experiencia? Esto que les comentaba, digamos, antes nosotros teníamos, o eran proyectos que traíamos que eran de un alcance chiquito, digamos, un alcance cortito, de poco alcance. ¿Qué cosas podíamos, ya no es la mensajería HL7V2, digamos, como dicen los españoles, sino algo de un alcance mucho más global? En el caso de Dan, digamos, presentaba proyectos que tienen alcance a nivel mundial, y en el caso de Diego, una combinación de distintos productos que hace hoy la implementación de Fire mucho más robusta. Y la idea era que compartiese eso con todos nosotros, incluso conmigo, no sé ni de lo que va a hablar. ¿Vamos? Vamos, todo suyo. Bueno, ahí me conocen, si me quieren conocer, si no me conocen, pueden sacar una foto a la pantalla y lo leen. Les voy a hablar del proyecto Da Vinci. Da Vinci es uno de los llamados aceleradores que comentó Dan recién. Esos son grupos de organizaciones que usan estándares de nuestra familia FHIR para resolver problemas en el sistema de salud. Y yo pongo ahí en lo técnico, ¿sí? Estos problemas resueltos en lo técnico, las soluciones se expresan como guías de implementación. ¿Por qué digo en lo técnico? Porque en realidad lo que tiene HL7 en mente con FHIR es remover las barreras tecnológicas para mejora de la salud. Esto expresado así por Graham Greene durante varios años en presentaciones o en forma privada. Esto significa que nuestro objetivo se va reduciendo en palabras, pero eh, va creciendo en alcance. Sí, lo primero es mejorar el intercambio de datos en salud, en informática en salud, después viene mejorar los datos en salud, después mejorar la informática en salud y finalmente mejorar la salud. Este es el patrón que queremos seguir. Yo puse unos relojitos ahí, pero en realidad sería mejor calendarios porque ya llevamos 10 años mejorando el intercambio. Esperemos avanzar más rápido en el resto de las áreas, pero ya son más políticas que técnicas. Lo que queríamos con FIRE es remover las barreras tecnológicas, no las políticas. No podemos nosotros cambiar las normas de los países ni cómo manejan la salud. Sí podemos hacer que cuando digan no, no se puede hacer por problemas técnicos, no se puede intercambiar esa información, no se puede mejorar el workflow, sí se puede. Se hace con FIRE. No lo haces porque no querés. Esa es la respuesta. Esta es la membresía de Da Vinci. Lo había dicho Dan. Pagadores y prestadores son el núcleo de Da Vinci. Intercambiar información entre prestadores y proveedores. Obviamente ayudados por los generadores de historias clínicas, los fabricantes de historias clínicas y otros vendedores de interoperabilidad o de productos relacionados y partners de la industria como HL7. ¿Qué desafíos tomó Da Vinci como casos de uso para mejorar el intercambio entre prestadores, financiadores y pacientes? Mejorar la automatización de las medidas de los reportes de medida de calidad de atención, lo que llaman medidas clínicas. Por ejemplo, si un paciente era asmático, si los tenés controlado, o hipertensión, por ejemplo, ese es el primer desafío. Cómo se mide eso y cómo se automatiza. Mejorar la precisión del ajuste de riesgo. El ajuste de riesgo es cómo le pagan a los médicos según el riesgo de los pacientes a su cargo. Eso se llama ajuste de riesgo. El acceso a datos de pacientes a través de las APIs. Lo habían hecho antes para los datos clínicos desde los prestadores de salud. Ahora lo que se amplió es a la obligación de los financiadores a darle la información a los pacientes a través de una API o una aplicación que usa una API, especialmente algo parecido al Blue Button, digamos, a poder ver la información de qué es lo que te facturaban y por qué, o qué es lo que usaste de tu prestador y por qué, de manera fácil. Permitir la comunicación bidireccional entre prestadores y financiadores, y entre financiadores y financiadores, por cambios en los prestadores o cambio en la cobertura, etcétera, poder mandar información clínica de un lado a otro de manera ágil. Y finalmente lo que vamos a ver hoy, que es la automatización de la preautorización. O sea, cómo se hace para que la preautorización sea más ágil. ¿Por qué uso esta guía de implementación que se llama PARD? Después vamos a ver por qué se llama PARD.
porque combina 5 tecnologías de la familia Fire y US Core, que es el perfil nacional norteamericano de Fire, que nos dice cómo van a ser los recursos, cómo van a estar populados, qué es obligatorio y qué no, y con qué semántica o con qué codificación. CDS Hooks, que lo vamos a usar para ejecutar funciones de soporte de decisión clínica. Lo que se llama Structured Data Capture y Questionnaire para generar cuestionarios estandarizados y a veces dinámicos. CQL para extraer información de las historias clínicas electrónicas en forma estandarizada, y finalmente Smart on Fire para lanzar aplicaciones asociadas a las historias clínicas. Vamos a ver ahora en esta charla cómo se combinan estos 5 estándares para cumplir el objetivo que se pusieron como meta. ¿Es la única guía que hace esto? No, no es la única guía. Ya hablamos anteriormente de las Smart Guidelines de WHO, que usan estas 5 estándares para expresar guías de la OMS respecto a determinadas condiciones, cuidado prenatal, HIV, tuberculosis, y la otra también que usa esta combinación de estándares que lo había planteado Viet el año pasado en las jornadas, este ciclo virtuoso de investigación y salud pública generando guías clínicas, las guías clínicas generando soporte a la decisión clínica, los médicos teniendo acceso a ese soporte de decisión clínica y registrando la información, generando medidas y analíticas, esas medidas y analíticas siendo reportadas de nuevo hacia los investigadores, pagadores y salud pública en este círculo virtuoso cuyo centro es el paciente, y en el cual para cada de estas flechas que ven ahí hay un estándar de HL7 basado en FHIR. La otra guía que me quedó comentarles es la Gaps in Care, que permite aplicar en el momento de la atención, digamos, eh, lo que le falta al paciente para ser atendido correctamente según las prácticas, las guías de práctica clínica. Esta es la arquitectura de la solución que propone Da Vinci. Hay una historia clínica que tiene un servicio CDS Hooks que se comunica con un pagador a través de un endpoint, a veces a través de un intermediario, ¿no? Hay un pedido y una respuesta. Recuerden que no siempre el estándar es FHIR localmente en el pagador, a veces es X12, entonces hay traducciones. Y también si el prestador usa FHIR, a veces se tiene que traducir en X12, depende de la aceptación del pagador de qué estándar se usa. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué se llama Burden Reduction? Reducir la carga de trabajo no médico de los médicos y auxiliares y mejorar la experiencia del paciente. ¿Por qué decimos esto? Hay una queja bastante extendida en Estados Unidos de que mucho del trabajo de los médicos y de los auxiliares de los médicos es para llenar estos requisitos de preautorización. Entonces esta guía se llama PARDD, Descubrimiento de Requisitos y Determinación de Preautorización, así es como se describe en la regulación, y va a estar vigente como obligatoria a partir de 2026 para financiadores y prestadores. Imagínense la complejidad que tiene esta implementación, que la están planeando para dentro de 2 años su obligatoriedad, ¿no? ¿De qué habla el gordo que vengo a hacer yo? De esto. Estos son los cuestionarios, los formularios que están llenando a mano y mandando por fax los médicos para preautorizar los estudios. O sea, piden un estudio y después llenan a mano 1, 2, 3 o 4 formularios para darle al pagador lo que pide el pagador para poder autorizar. No es algo que nos llama mucho la atención, pasa en todos los lugares del mundo, no importa si los pagadores son privados o no, también se hace esto para los financiadores únicos, ¿no? También tenemos que llenar por qué estamos pidiendo este estudio, este procedimiento o este turno para un paciente para reducción de costos o control de costos y necesidad médica. Para esto es esta guía. Estos son los 3 niveles que tiene. El primer nivel es el descubrimiento de los requerimientos de cobertura a través de CDS Hooks. El segundo nivel es el poder llenar ese formulario de la historia clínica sin demasiado esfuerzo, con el menor esfuerzo posible, y finalmente poder adjuntar al requerimiento de autorización los formularios que llenamos para que sea más difícil negarla por falta de documentación. Vamos a verlo paso a paso. El primer paso es la guía CRD, o Coverage Requirements Discovery. Cuando estoy por crear como médico una orden médica nueva, que puede ser para un estudio, para un procedimiento, medicamento, turno, lo que sea, la historia clínica consulta a un servicio de soporte de la decisión clínica que el financiador provee si el paciente está cubierto o no.
si la orden requiere preautorización o documentación adicional, y en caso de requerir documentación adicional o preautorización, cuáles son los formularios y cómo se completan con datos que estén disponibles en la historia clínica. Las primeras dos preguntas, A y B, las responde esta guía de implementación, CRD. La tercera pregunta se genera a través de DTR, saber cómo se completan esos datos. La tecnología de CRD es basada en el uso de CDS Hooks, que es una API universal. ¿Sí? Si el universo fueran todos los prestadores y financiadores, yo tengo que poder hacer la pregunta, ¿esta orden está cubierta? ¿Necesita preautorización y documentación? Y la respuesta me la va a dar el financiador. No importa quién sea yo como prestador, no importa qué financiador sea. Sí va a haber un endpoint distinto para cada financiador, pero ese endpoint siempre va a tener la misma API, esta API. Como pregunta la historia clínica, le da contexto, paciente, prestador y encuentro o episodio. Tengo que decirle con qué paciente estoy trabajando, con qué cobertura. Y tengo que decirle qué estoy haciendo. En este caso podría estar, por ejemplo, seleccionando la orden o firmando la orden. En la historia. Y esta es la información que tengo que agregar cuando hago esa pregunta. Esta información adicional se llama CDS, se llama prefetch en CDS Hooks. Son algunos recursos Fire que agrego en el body del post para que el servicio no tenga que ir a buscarlo a la historia clínica. Se puede también buscar en historia clínica automáticamente usando CDS Hooks, porque parte de la llamada en CDS Hooks es cómo llego al servidor Fire de la historia para obtener la información que necesito. Pero es mejor hacer un prefetch porque no hace falta darle seguridad sobre el servidor nuestro al financiador, y es más rápido porque ya tiene toda la información que necesita. Entonces, cuando tengo una nueva orden, por ejemplo, de un servicio, tengo que mandarle la orden del servicio, más el paciente, más el médico solicitante, más la organización que va a realizar, más la ubicación, el encuentro y la cobertura. Ese es uno de los ejemplos que podemos dar. No es cualquier recurso patient ni cualquier recurso encounter, son todos pacientes o recursos US Core, o sea que están con la terminología y la identificación de entidades norteamericanas. ¿Qué responde el financiador? Uno o más lo que llaman tarjetas o cards definidas con plantillas predeterminadas, que podrían ser, por ejemplo, no hay requisitos adicionales, por favor lea este link que le adjunto, este procedimiento ya ha sido realizado, o ¿por qué no hace este estudio primero? O hay que completar algunos formularios. En el caso de que haya que completar algunos formularios, pasaríamos a la siguiente guía llamada DTR. Les voy a mostrar ahora en acción cómo funciona. Si me querés interrumpir, Fer, me interrumpís. Yo estoy trabajando, yo sigo de largo. Digo, si nos quedamos sin tiempo. No, estamos bien. Bueno. Tenemos. Ven acá, ¿se ve la historia clínica falsa? Sí, sí. Es una historia clínica falsa, es una implementación de referencia de CRD y de DTR y de PAS. Lo que voy a hacer ahora es elegir un paciente. Dentro del paciente elijo una orden. Por ejemplo, elijo esta orden para un CPAP. Elijo el paciente. Me prepara los recursos que va a intercambiar con la historia, perdón, con CDS Hooks, y llamo a CDS Hooks. Cuando llamo a CDS Hooks, esta es la tarjeta que me presenta. Me dice, para este CPAP que estás pidiendo, se requiere documentación. Por favor, complétela a través de la aplicación correspondiente. Acá se pueden consultar los requerimientos de documentación. Esto es un link directamente, un PDF, o se puede completar el formulario directamente usando la aplicación que levanta el cuestionario y nos permite llenarlo. Vamos a parar acá y vamos a ver un ejemplo en JSON de esto mismo. ¿Se sigue viendo? ¿Ven el JSON? Sí, sí. Este es el JSON de respuesta. Si lo mismo que están viendo en la pantalla es lo que devuelve el servicio. Entonces una tarjeta CDS Hooks, ya la habíamos visto en varias de las jornadas, tiene este formato, ¿sí? Tiene el detalle de lo que vas a imprimir, el indicador si es informativo o hay una alerta clínica, en este caso son informativos, y después sugerencias, requerimientos de documentación, que sería un link a leer, o llenar un cuestionario. En este caso nos dice con qué aplicación lo vamos a llenar y qué cuestionario tenemos que llenar. Eso es lo que después vamos a revisar en DTR para que veamos cómo nos especifica ese cuestionario.
Entonces vimos cómo desde la historia clínica llamamos al financiador para preguntarle, tengo la orden, si requiere o no autorización, o si requiere más documentación, o si proponen otra alternativa, o si hay que hacer algunas órdenes adicionales, o algún laboratorio adicional, por ejemplo, o solamente instrucciones. Veamos ahora DTR, que es el siguiente paso. O sea, cuando algo requiere un cuestionario, nos tienen que decir qué cuestionario y además qué preguntar en el cuestionario. Cuáles son las preguntas, qué información necesita el pagador para poder autorizar. Se llama Documentation Templates and Rules, o sea, plantillas y reglas para documentación. Entonces, en caso de requerir documentación adicional o preautorización, cómo hay que expresar el contenido de los cuestionarios, qué facilidades debe brindar la historia clínica para completarlos, cómo debe integrarse una aplicación que asista a la historia clínica si esta no es capaz por sí sola, y qué datos se pueden extraer automáticamente de la historia, y cómo minimizar la carga manual de datos. Acuérdense que esto era burden reduction, ¿sí? Tratar de que el médico haga menos trabajo. Entonces, ¿cómo hace menos trabajo? Si copia menos cosas a mano. ¿Qué tecnología utiliza? Utiliza Questionnaire y Structured Data Capture, son dos estándares de HL7 FHIR que definen cómo construir formularios para documentación clínica y para preautorización. Smart on FHIR lo usamos para integrar a cualquier historia clínica una aplicación que nos permita completarlos, y SQL para establecer en forma universal cómo extraer información disponible en la historia clínica. ¿Qué pide esta guía de implementación de las aplicaciones que funcionan en el entorno del prestador, que puede ser una historia clínica o una aplicación adicional a través de Smart, que puedan recuperar los cuestionarios definidos por el financiador? Para esto se usa un método llamado Questionnaire Package, que recupera el cuestionario y todos los paquetes SQL que permiten extraer información de la historia, que pueda ejecutar SQL para extraer información de la historia clínica. La buena noticia es que ya hay 2 paquetes open source para ejecutar SQL, por lo menos uno en .NET y uno para Java. Evaluar los cuestionarios para ver que estén completos, esto tiene que poder hacer la aplicación también. Solicitar la información faltante al médico o a la persona que esté trabajando, ayudando al médico. Guardar el estado de la aplicación, si hay... los médicos a veces no pueden terminar de llenar todos los formularios en el momento, entonces podemos dejarlo abierto y después volver o asignárselo a otra persona. Eso también tiene que poder hacerlo la aplicación. Guardar el cuestionario completo. Crearse una tarea. Muchas historias clínicas tienen la posibilidad de generar tareas para el médico, y una tarea podría ser recordar completar el cuestionario del paciente X. Eso quedaría en la inbox del médico para que lo pueda terminar. Y obviamente seguridad, privacidad y confidencialidad. Hay regulación al respecto que dice que en principio los financiadores no pueden usar esta información más allá de lo necesario para poder autorizar, y que los prestadores no deberían dar más información que la necesaria para poder autorizar este estudio al que están refiriéndose. Esta es Ahora la sí, conducta 5 minutos. esperada. ¿5? Sí. Esta es la conducta esperada por la aplicación, que pueda solicitar el cuestionario al financiador y el paquete SQL que lo ejecute sobre su información que está en la historia clínica, y que proponga el formulario al médico si corresponde. La recuperación de cuestionarios se hace a partir del resultado de SRD, a través de acceso seguro. Ejecutar SQL es la representación estandarizada de cómo tomar de la historia clínica elementos de datos, por ejemplo, los datos demográficos, por ejemplo, datos clínicos. Esto tiene que funcionar para cualquier financiador, prestador y sistema de historia clínica del mercado. Así que tiene que ser un código estándar que extrae información. Entonces, lo que hace la aplicación es tomar el cuestionario, completar los datos que ya están disponibles, porque los calcula a través del motor SQL, y ya empieza con la información a medio completar. Lo que esté habilitado en el formulario y no haya sido precargado, tiene que poder hacer que el usuario lo cargue y se haga cargo de la información que está registrando a través de una firma digital, o aunque sea algún tipo de asignación de autoría. También puede el financiador definir estilos específicos para presentar el cuestionario, por ejemplo, qué control se usa, si un combo box, un radio button, algunos colores, y la aplicación debería hacer lo posible para cumplir con ese mandato del financiador. Puede guardar el estado de la aplicación, entonces ver quién completó los formularios, poder asignarlo a otra persona del mismo equipo, y
saber cuándo expira este formulario de preautorización, guardarlos en algún formato, puede ser en texto, PDF o question and response, y después enviarlo al financiador. O crear una tarea, como les dije. Si yo descubro que este estudio que estoy pidiendo requiere el resultado de otro estudio antes para autorizar, tengo que pedir primero el estudio o esperar que esté listo. Vamos a ver en acción, para cerrar el FERCAM, de donde lo Dale. dejé. Estaba acá. ¿Se ve de nuevo la historia clínica falsa? Sí, sí. Bueno, entonces estábamos aquí, habíamos elegido el paciente, nos mostró documentación requerida, y acá dice order form. O sea, acá quiero completar el cuestionario correspondiente a esta solicitud. Ahí ejecuta una aplicación Smart, otra aplicación, no es la misma, no es la misma ventana de la historia clínica, sino que es otra aplicación conectada a la historia clínica a través de Smart on Fire. Me pide que me loguee, si no me logueé antes. Me dice que mi password está muy usada, vamos a decirle que sí, que no hay problema. Y acá tengo un tilde que dice solamente mostrar los campos que no están llenos. Todo lo demás ya lo llenó la aplicación con los datos de la historia clínica. O sea que lo único que tengo que llenar es lo que no pudo completar a partir de historia clínica. En este caso es cuándo quiere empezar con el tratamiento, qué dispositivo quiere usar, y firmar. O sea, en realidad todo lo demás vendría pre-completado a partir de mi historia clínica. Esa es la magia que tiene DTR. Hay varios ejemplos más en esta implementación, pero les voy a mostrar uno solo porque no tenemos tiempo. Si quieren ver todo el questionnaire y todo lo demás, les preparé un ejemplo en otro GIS de GitHub para que puedan ver completo el questionnaire y el SQL. Bueno, y PAS, muy rápido, es ejecutar una operación Fire de la historia clínica para realizar la preautorización, que puede venir como aprobada, rechazada o pendiente, poder consultar el estado de preautorización a través de polling o suscripciones y adjuntar documentos adicionales si lo requiere el proceso de autorización, que puede no ser instantáneo, que puede tardar unos días y requerir más información.